beneficio a nosotros. Que llegue, Señor, a los corazones de mis hermanos, Señor, que abra su entendimiento, que quites todo estorbo, que nos ayudes, Señor, una vez más a llegar, Señor, a sus corazones, Señor Jesucristo. Señor, ten piedad de nosotros. Ayúdanos, poderoso Dios. Que tu palabra, Señor, llegue a sus corazones. Padre Santo, usa la vida de mi hermano Gamaliel, de mi hermana Chayito, Padre mío. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que hable, el que transforme vidas, Señor, el que conforte, Señor, sus corazones. Ayuda, Padre, a mis hermanos, fortalécelos, poderoso Dios. Dales nuevas fuerzas, Dios mío. Ayúdales, Señor, en esta situación difícil, Señor. Que sigamos, Señor, este fuego avivado en nuestros corazones, Dios mío. Ayuda a mis hermanos. Quita toda enfermedad, toda opresión, toda tristeza, Señor. Que hoy reciban nuevas fuerzas, Señor Jesucristo. Sigue instruyendo a tu pueblo, Padre mío. Ayúdanos, poderoso Dios. Ten misericordia, Padre mío. Sé propicio, poderoso Dios. Ayuda a mis hermanos, Señor, que están, Señor, atentos, Señor, para oír tu palabra, Padre mío. Quita, Señor, los estorbos, las preocupaciones, Señor. Ayúdanos a descansar en ti, Padre mío. Señor Jehová, dales fuerzas al que no tiene ninguna, Señor. Ayuda, Señor, a los corazones que están tristes, Dios mío. Dales paz, dales seguridad, dales tranquilidad, Dios Santo. Ten misericordia, maravilloso Dios. Ayuda a mis hermanas en sus batallas, en sus pruebas, Señor. Ayúdales, Señor. Tú estás con ellas, Señor. Tú estás con nosotros. Tú no nos has dejado, Señor Jesucristo. Ayuda a mis hermanos, Señor, a seguir firmes y adelante, Señor, con toda la armadura bien puesta, Señor, confiando en ti, Señor, a pesar de toda la prueba, Señor. Seguir confiando, como viendo al invisible, Señor. Tú estás con nosotros, poderoso Dios. Por favor, Señor, llega, Señor, a los corazones de mis hermanos, fortalécelos, habla sus vidas, instrúyelos, Señor. Dales nuevas fuerzas. Te pedimos, Señor, que use la vida de mi hermana Chayito, Señor. Recibe la alabanza con todo el corazón, Señor. Recibe la adoración, Señor. Y usa la vida de mi hermano Gamaliel. Gracias te damos, Señor, por esta tarde, Señor, y por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. La paz de Dios, hermanos. Quiero invitarles a leer el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Nuevamente lo vuelvo a repetir, hermanos, es Habacuc 2, del 1 al 4. Dice así: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un momento, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y el versículo 4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Así que cualquier cosa que hemos pedido al Señor, dice el versículo 3, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará, hermanos. Tengamos fe, porque el justo por su fe vivirá. Aleluya. Voy a invitarlos a entonar en esta tarde el coro número 110. No te olvides que en el mundo hay una mar. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Coro 110, hermanos, para dar inicio a este hermoso momento de adoración. No te olvides que en el mundo hay una más, que tu alma quiere sepultar, pero tienes una roca que es Jesús, el que guardará, que en peligros y conflictos tú te ves, te clama Él, te ayudará. Tú eres Jesús, mi Salvador, escóndeme, escóndeme. Tú eres la roca de poder, escóndeme, escóndeme. Mientras que pasa, oh Señor, la tempestad, escóndeme, escóndeme con tu poder, Jesús. Tú eres la roca de poder, tú calmarás la tempestad. Tú eres Jesús, mi Salvador, escóndeme, escóndeme. No te olvides que en el mundo hay una más, que tu alma quiere sepultar, pero tienes una roca que es Jesús, Él te guardará. Si en peligros y conflictos tú te ves, te clama Él, te ayudará. Tú eres Jesús, mi Salvador, escóndeme, escóndeme. Tú eres la roca de poder, escóndeme, escóndeme. Mientras que pasa, oh Señor, la tempestad, escóndeme, escóndeme con tu poder, Jesús. Tú eres la roca de poder, tú calmarás la tempestad. Tú eres Jesús, mi Salvador, escóndeme, escóndeme. Aleluya, gloria a Dios. Él es nuestra roca, hermanos. En nadie más podemos escondernos sino bajo su mano poderosa, ¿verdad? Vamos a entonar el 261 de nuestros himnarios, que dice: en las olas inmensas. Gloria a Dios. Dice el coro es: Cristo la roca, el ancla de mi fe. Aleluya. En las olas inmensas habrá vencido más, las anclas de mi alma las puedo embarcación, de rodillas a Cristo clame el huracán, desde lo cual instante a la voz de Dios, es Cristo la roca, el ancla de mi fe.
aleluya. Vamos a entonar ese canto especial que dice: con mis labios y mi vida te alabo, Señor. Aleluya. Y así vamos a orar para el expositor de la palabra de Dios en esta tarde. Señor, con nuestros labios, con nuestra vida, te adoramos y glorificamos tu nombre, porque no hay otro que nos ha dado la fe para seguir adelante, aunque vengan pruebas, que vengan luchas, tempestades. Mi ancla, mi fe está en Cristo Jesús, porque tú eres, Señor, el que por esa fe, Señor, viviremos, porque dice tu palabra, el justo por su fe vivirá. Ayúdanos, porque el enemigo quiere arrebatarnos esa fe, Señor Jesús. Ten misericordia de nuestras vidas, que cada día te digamos, Señor, tú eres precioso para mí, y nada, Señor, arrebate estas cosas de nuestra vida, sino que cada día, Señor Jesucristo, nos anclemos en esa roca firme, y cuando vayas, Señor, nuestra fe declinando, tú salgas poderoso como saliste, Señor, a defender a aquellos discípulos que aún que su fe había declinado, Señor bendito, le dijiste: hombres de poca fe, ¿dónde está vuestra fe? Y tú reprendiste a los vientos, y ellos se sorprendieron porque dijeron: ¿qué hombre reprende aún los vientos y la mar le obedecen? Sí, bendito Salvador, porque tú eres ejemplo, has sido un ejemplo maravilloso para nuestras vidas, de que tenemos que estar más y más cerca de ti, oh precioso Salvador. Tú eres nuestro Dios, nuestro amado Salvador. No hay otro Dios que exista bajo este cielo, el cual podemos invocar y adorar, Señor, que lo sepa todo el mundo, que hay un Dios verdadero que existe, y aún, Señor Jesucristo, debajo de la tierra lo sabe, que no hay otro Dios como tú, que
Señor. Tú eres el Señor de nuestra vida ahora. Antes estábamos perdidos y sin fe. Ahora, Señor bendito, nos has dado una nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ayúdanos, Señor, que nada arrebate esa fe que tenemos en ti. Ayúdanos a aferrarnos cada día, Señor, ante ti, que tu palabra, Señor, siempre esté presente en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, tú has sido maravilloso para mí. Yo sé que para mis hermanos han sido maravilloso haberte conocido. Ha sido maravilloso seguirte. Ha sido maravilloso aún en estos tiempos tenerte como nuestro Dios, como nuestro proveedor, como nuestro sustentador, como nuestro salvador, como todo para nosotros. Eres el todo para nosotros. Que tu Señor sepa que hay un Dios verdadero, que hay un Dios que cuando te clama a alguien a ti, tú respondes. Sí, bendito Salvador, ayúdanos a perseverar en la fe. Sí, en la comunión unos con otros, en el amor, Señor Jesucristo, que tú nos enseñaste. Ayúdanos. Bendice a tu siervo que trae tu palabra. En esta tarde sea de edificación para los hogares, para las familias que aún no te conocen, que aún no están firmes. Señor Jesucristo, ayúdanos en cada hogar, Señor, a partir de esta transmisión. Que tú, Señor, que tú, Señor Jesucristo, llenes esos corazones vacíos, llenes esos corazones que no creen que hay un Dios verdadero. Solamente dice tu palabra, necesitas un corazón contrito y humillado. Ese tú nunca despreciarás, oh Jehová. Nunca lo despreciarás. Gracias porque tú estás con nosotros y siempre lo estarás hasta el fin del mundo. Bendice a tu Hijo, Señor, que en esta tarde trae esta hermosa palabra, Señor Jesucristo, para cada corazón, para cada vida. Cada uno de los que escuchan y ven esta transmisión, bendícelos, Señor, con tu presencia divina. Aleluya. Gloria a Dios. Así dejo lugar a mi hermano Camarín. Dios les bendiga, hermanos amados, la paz de Dios. Vamos a continuar con nuestro servicio, nuestro culto de adoración a Dios. Y otra de las formas de adorar a Dios es oyendo su palabra. ¿Verdad, niñas? Y pues eso está en la palabra de Dios, en 1 Samuel 15:22. Ahí Dios nos habla de lo importante que es prestar atención a las palabras de Dios y obedecer la palabra de Dios. ¿Quieren adorar a Dios? Bueno, vamos a ver este tema, el origen de la fe. Leemos en Hebreos capítulo 12, versículo número 1. Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento los que pueden sentarse. Me gustaría leerles aquí en la Nueva Versión Internacional cómo lo dice. Dice:
Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Amén. Entonces, hermanos, dicho esto, el tiempo que estamos viviendo, hermanos, nos obliga precisamente a hacer lo que nos aconseja el escritor de los Hebreos en el pasaje que acabamos de leer, que nosotros pongamos los ojos en Jesús. Tenemos una carrera por delante, hermanos, niños, y Jesús es el que ha iniciado nuestra fe. Jesús es el que ha dado origen a esta fe que nosotros seguimos. Vamos a entender que la fe tiene tres aspectos. La fe como convicción, pero la fe también como sistema de doctrina y la fe como una conducta. ¿Sí? O sea, la fe como convicción es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es algo que ustedes están seguros en algo. Eso es fe. Pero también la fe es un sistema de doctrina. Un sistema de doctrina que nosotros aceptamos como verdad y como realidad. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto es la única regla de nuestra fe y de conducta. Pero la fe también tiene obras. La fe se ve en obras, dice Santiago, muéstrame tu fe por tus obras. Y esta fe tiene su base en Jesús. ¿En qué? En el sacrificio de Jesús. Nosotros creemos en el sacrificio de Jesús. Niñas creen en el sacrificio de Jesús. Si no creemos en Jesús, si no creemos que Él es el Salvador, si no creemos en el sacrificio de Jesús, estamos perdidos. Pero si creemos que Jesús es el Hijo de Dios y también creemos que Jesús es hombre, un hombre, Dios que fue manifestado en hombre, en humanidad o en carne, y que fue a la cruz para salvarnos, estamos en el camino de la salvación, porque eso es lo que dice en Romanos, que si creyeres en tu corazón, en Romanos capítulo 10, dice el verso 9, el verso 8 en la última parte. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Bien, entonces el texto que hemos leído en Hebreos nos invita a que nosotros pongamos los ojos en Jesús. Nosotros no vamos siguiendo a un hombre común y corriente. Vamos siguiendo a un hombre, sí, pero un hombre que además de ser hombre es Dios, Jesús de Nazaret. Y nosotros creemos que Él es el que ha dado origen a esta forma de vida que tenemos y a esta doctrina que estamos siguiendo. Porque tener la fe de Jesús no es solamente decir, sí, yo creo en Jesús, sino vivir conforme a lo que yo digo que creo de Jesús. Porque los demonios creen que Dios es uno y tiemblan, pero nada más eso. No se someten a Dios. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Es que quien sea puede creer. O sea, la fe no es solamente creer, porque hasta los demonios creen y creen lo correcto. No solamente es creer lo correcto, el sistema de doctrina, sino vivir. Y ahí es donde está la diferencia. La fe no solo es convicción, ni solamente es conocimiento de lo correcto o aceptar lo que es lo correcto, sino también es vivir congruentemente o vivir correctamente, conforme a esa fe que profesamos tener. La fe nos lleva a confesar, nos lleva a hablar y nos lleva a actuar. La fe nos lleva a una actitud.
Así que cuando nosotros tenemos la fe de Jesús, implica tener un conocimiento de Jesús, pero vivir ese conocimiento en este tiempo que estamos viviendo. Nosotros entendemos que Dios tiene el control de todo lo que está pasando en el mundo. Y si no fuera porque nosotros creemos que Dios ha preparado, y no solamente lo creemos por ocurrencia, sino que lo creemos porque es un sistema de doctrina fundamentado en la palabra de Dios, y creemos que la Biblia es la palabra de Dios, y la fe no es una creencia ilógica o una creencia descabellada, sino es una creencia basada en fundamentos, porque tenemos fundamentos para creer que Jesús es el Hijo de Dios, tenemos fundamentos para creer que la Biblia es la palabra de Dios, y entonces nosotros creemos, y por eso creemos que Cristo ha preparado un lugar para nosotros. Y así como Jesús menospreció la vergüenza que la cruz significaba, así nosotros menospreciamos los sufrimientos que tenemos aquí en este mundo, privaciones. Tal vez usted esté pasando por escasez económica, pero usted no ha dejado de creer en Dios, no ha dejado como Habacuc, aunque la higuera no florezca, con todo yo me gozaré en el Señor. O a lo mejor usted está enfermo, pero usted está confiando que después de la enfermedad usted se encontrará con Cristo, y eso es una seguridad, porque es más lógico, es más sabio y más entendido creer en Dios que no creer en Dios. Es más lógico y más sabio creer en el cielo y en el infierno que no creer que existe eso. ¿Sí? Nuestra misma existencia da testimonio de eso. Entonces, por eso nosotros tenemos la mirada puesta en Jesús. Jesús es el que ha dado origen a esta forma de vida. Niños, tal vez ustedes preguntan, ¿y ustedes papás por qué son así? ¿Desde cuándo son cristianos? Y nosotros les hemos compartido, mira, mija o hijo, yo antes de ser cristiano, yo vivía de esta manera. Era rebelde a mis padres, hice tales maldades, y vivía con un vacío en mi corazón, pero llegó un momento que yo me di cuenta que realmente estaba equivocado y que yo necesitaba a Dios. Y decidí entregarle mi vida a Dios, creía su palabra y los resultados han sido maravillosos. Él ha cambiado mi vida, se quitó ese vacío de mi corazón, se fue el temor. He visto el poder de Dios, he comprobado que las promesas de Dios, que lo que Él dice en su palabra en la Biblia es verdad, porque hemos comprobado el cumplimiento fiel de sus promesas. ¿O no es así, hermanos? Hemos visto que Dios cumple su palabra. Y así como se cumplió fielmente la primera venida de Jesús, conforme a la palabra de Dios, se cumplirá su segunda venida y todo lo que Él ha dicho que sucederá. Todo el desenlace final de las cosas que usted lo puede saber en Apocalipsis, porque Dios le ha placido revelarnos qué cosas sucederán después de estas. Y si usted lo quiere saber, no vaya con los adivinos, vaya a Apocalipsis. Y Dios le va a mostrar en qué va a terminar todo. ¿Quién va a ganar y quién va a perder? ¿Quiénes estarán en el reino de los cielos y quiénes estarán en el infierno? Por eso, fijemos la mirada en Jesús, que aunque Él sufrió vergüenza, sufrió humillación, ahora está en gloria y reinará por los siglos de los siglos. Y así ustedes y nosotros, niños. Si ahora sufrimos humillaciones porque a lo mejor la gente nos diga, ahí va el cristianito, la hermanita santurrona. No te dejes, dicen los niños. ¿Por qué no te defiendes? Porque nosotros creemos, tenemos la fe de Jesús, y Jesús dijo, al que te hiera la mejilla, ponle también la otra. Y entonces decir, soy cristiano, no solamente decirlo, sino vivirlo. Y así que cuando alguien nos da en la mejilla, le ponemos la otra, porque somos cristianos. Amén. Y porque estamos seguros que Cristo nos está viendo. No es una mera mentalidad positiva, sino es una convicción. Por eso muchos cristianos sufrieron ser comidos por leones, ser quemados en el fuego, porque no renegaron del testimonio de Jesús y los obligaban a que blasfemaran de Jesús, pero nunca lo hicieron porque ellos sabían que eso era perder su salvación, que era perderlo todo, aunque implicaba un sufrimiento temporal. Ser comidos por leones, ¿ustedes creen que se sentía a gusto? Y a muchos cristianos los quemaron vivos, a otros los cocieron vivos por seguir a Jesús. Pero ellos menospreciaron todo eso.
porque sabían que les esperaba un galardón y sabían que eso era la entrada. Algunos fueron metidos en un calabozo, algunos fueron decapitados, otros fueron aserrados a la mitad. Y hay testimonios de cómo ellos veían todo eso, pero esa visión se las daba el Espíritu Santo. Y esa esperanza que ellos tenían, porque eso es esperanza, es la certeza de lo que se espera. Eso es fe. Que Cristo nos ha dado muchas cosas y por eso nuestra vida está escondida en Cristo y por eso le hemos dicho no al pecado. Por eso dice aquí que nos quitemos el lastre del pecado que nos estorba, porque tenemos una nube de testigos, tanta gente que vivió por fe. Usted lo lee en Hebreos capítulo 11, que vivieron por la fe. Abraham, Jacob, dice, muchos de ellos obtenieron promesas y otros no alcanzaron en esta vida lo prometido, porque Dios tenía preparado algo para que juntamente con ellos recibiéramos todo. Pero eso sí, Dios se los va a dar en su momento. Algunos fueron aserrados, algunos anduvieron errantes de aquí para acá por la fe. Las mujeres recibieron a sus muertos por resurrección, por la fe. Así que si usted y yo tenemos la fe, vamos a vencer. Y teniendo esa nube de testigos, nosotros también corramos con paciencia la carrera. Muy pronto se acaba la carrera. Que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no hemos soportado hasta la sangre. Aquí en México no nos ha tocado ser perseguidos hasta la sangre. Por eso, niños, esfuércense, porque nos espera una corona, como cantamos. Yo tengo una corona allá en el cielo, que Cristo ha preparado para mí. Porque Él lo dijo, yo vengo y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según haya sido su obra. Yo vengo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré, ¿qué te daré? La corona de la vida. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gloria a Dios. Y el amar a Dios no es solamente decirlo, sino demostrarlo con hechos. Es verdad que le fallamos a Dios. Pedro negó al Señor 3 veces. Le dijo, yo te amo, Señor, mi vida daré por ti. Y 3 veces lo negó. Nosotros a lo mejor lo hemos negado con nuestros hechos, decimos de palabra que amamos a Dios, lo hemos negado. Pero si aún hay vida y esperanza, no seamos como aquel Judas que erróneamente fue y se ahorcó. Pedro se arrepintió y lloró amargamente. Por eso el Señor luego lo restauró 3 veces. ¿Me amas, Pedro? Y el Señor lo restauró, lo perdonó. Si le hemos fallado al Señor, no abandonemos la fe. No seamos de los que retroceden para perdición como Judas, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Persistamos, hermanos. Persistamos, porque nos espera un galardón en los cielos. Y bueno, ya me extendí mucho en esto, pero la verdad bíblica, la palabra de Dios nos enseña que la realidad y sustancia de la fe están en Cristo Jesús. Si le quitamos a Jesús a la fe, se acaba todo. Jesús es el que le ha dado sentido a todo esto. La palabra de Dios nos enseña a aplicar la fe en todo momento de nuestra existencia para vencer toda adversidad. Niñas, hermanos, es por la fe que vamos a vencer al pecado y vamos a vencer toda adversidad y todo desafío. Vamos a soportar humillaciones, vamos a soportar escasez, vamos a soportar dificultades. Sí, lo haremos, porque con la ayuda del Señor lo vamos a lograr, hermanos. Y entonces, la fe es verdad y realidad, y nosotros somos testigos de ello. ¿Por qué entonces muchos creen que la fe es una ilusión? ¿Por qué creen que es una ilusión? Porque no se han dado la oportunidad de experimentarlo. Y digo, no se le han dado la oportunidad porque se lo están perdiendo. Porque el beneficiario será usted más que Dios. Dios nos busca porque nos ama
Y el amor es aquel atributo por el cual Dios nos quiere hacer el bien, sin interés alguno. Él no busca algo a cambio. Pero por eso yo le digo, dése la oportunidad, démonos la oportunidad y comprobemos que la fe no es una ilusión, no es una fantasía. Cuando yo me di la oportunidad fue a la edad de 15 años. Bueno, porque hasta ese momento me cayó el 20. Pero ustedes, niñas, que les estamos enseñando la fe, como Loida y Eunice a su hijo Timoteo, dice que en Timoteo habitaba una fe no fingida, no una fe fantasiosa o hipócrita o aparente, sino una fe real que estuvo primero en su abuelita Loida y luego en su abuelita Eunice. ¿Y por qué estaba la fe en Timoteo? ¿No le dice Pablo y que desde la niñez ha sabido las escrituras? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Niños, cuando ustedes escuchan la palabra de Dios, esta produce fe. Por eso, Abby, Ken, Rubí, les leemos la palabra de Dios. Porque es como una semillita que estamos sembrando y nosotros creemos que la palabra de Dios no volverá vacía. Que la palabra de Dios producirá aquello para lo cual Dios la envió. Por eso les enseñamos la fe de esta manera. Y no solamente leyéndoles la Biblia o explicándoselas, sino demostrándoselas en nuestro diario vivir. ¿Han visto nuestra fe en Dios? Cuando en alguna necesidad hemos confiado en Dios y Dios nos ha socorrido. ¿Te acuerdas, Abby? Por ejemplo, alguna necesidad que hayamos tenido, ¿no recuerdas? Algo muy palpable que tú lo sabes. Dios nos ha sustentado económicamente y has visto cuando hemos orado y Dios nos ha escuchado. Lo has visto una y otra vez, cómo Dios tiene cuidado de nosotros conforme a sus promesas. Y aún de ustedes, desde que nacieron de bebés, Dios ha tenido cuidado de ustedes, proviendo ropa, proviendo economía, proviendo alimento y todo lo necesario. Y yo antes de que ustedes nacieran, yo me preocupaba y decía, ¿cómo lo voy a hacer? Pero el Señor dice en su palabra, no temas, yo soy el primero y el último. Es decir, no temas el futuro. Yo tengo en mis manos el pasado, el presente y el futuro. No temas. El camino de la fe se inicia con Cristo y termina con Él. Romanos 3:25, alguien que lo encuentre, por favor. Romanos 3:25. Sí, por favor. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Cristo fue puesto como propiciación y por medio de la fe en Él somos justificados. Por eso Él es el iniciador de la fe. Un pasado de pecado es borrado al ser justificados en la fe de Jesucristo. Esa vida de pecado que teníamos fue perdonada. En la fe los creyentes somos aptos y poderosos para toda buena obra. Efesios 3:17 al 20. Alguien que nos ayude a leerlo. Efesios 3:17 al 20. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermana Lupita. En la fe los creyentes somos aptos y poderosos para toda buena obra. Cristo es nuestro huésped en el corazón, ¿sí?
a fin de que arraigados y cimentados en él, pero también dice, para que habite por la fe Cristo en vuestros corazones. Cristo es nuestro huésped, Él habita ahí. Rubí, ¿tú dónde habitas? Aquí en tu casa. No, nosotros somos unos invitados, pero no habitamos aquí. Pero tú sí habitas aquí. ¿Y Cristo? Cristo es nuestro huésped. De esa manera podemos nosotros entonces estar capacitados para hacer toda buena obra. Bien. Vamos a ver el punto número 2. Interesante esto, hermanos. Dice aquí, la fe que se origina en Cristo puede originarse en el creyente. ¿Entienden qué es eso? Es decir, que la fe que tiene su punto de referencia en Cristo, porque Cristo, como ya lo vimos, es el que inicia esa fe, o el que le dio, vamos a explicar, el que le dio nacimiento a esa fe. Jesús es el que puede hacer que también en nosotros exista esa fe. Romanos 10:17, ya lo habíamos visto. La fe es por el oír, y el oír por la palabra del Señor. El Señor habló de la fe como el grano de mostaza. Mateo 17:20. Mateo 17:20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Gracias. Entonces, por medio de su palabra, el Señor empezó a sembrar la fe y cultivarla en el corazón de sus discípulos, que es lo que ya les explicábamos hace un momento. Como familia cristiana, podemos tomar la misma técnica. Sembremos en nuestro hogar fe en los corazones de los nuestros. Es como un grano de mostaza, pero luego se hace un árbol grande. Puede lograr cosas grandes. Hermano Ramón, si hubieran sembrado en usted la palabra desde niño, ¿cree que usted sería igual a como es ahorita? ¿Verdad que no? Así que nosotros, como jefes de hogar, en primer lugar, que la palabra esté en nuestro corazón, y en segundo lugar, sembrémosla en nuestros hijos. Que sea una fe no fingida como la de Eunice y Loida. Y el Señor hará cosas grandes con nuestros hijos. Mínimo, estarán en el reino de los cielos. Y creo que eso ya es mucha ganancia. Pero Dios hará maravillas con ellos. Si el Señor nos permite más tiempo de vida, no sé, Cristo yo siento que viene muy pronto, pero si no fuera eso, el Señor va a hacer maravillas con ellos. Y el Señor les va a dar las regalías a los padres también, por haber hecho esa labor de sembrar la palabra en los hijos. Por eso, hermanos, sembremos la palabra del Señor. Sembraré la simiente preciosa y la edad más propia para que alguien se convierta y sea una tierra fértil es la infancia. Esa es la Ventana 4:14. ¿Lo habían oído? Ventana 4:14. Hemos oído de la Ventana 1040, que es una región geográfica. Pero la Ventana 4:14 es una, ¿cómo se dice? Es un dato demográfico, o sea, del pueblo, de la gente. Es un rango de edad, 4 a 14 años. Esa es la edad en la que más personas se convierten a Cristo. Y en la Ventana 1040 está la mayor parte de gente de esa edad, de 4 a 14 años. Y aunque ahorita los mayores que están allí
tal vez no han podido ser alcanzados por el Evangelio porque hay mucho hinduismo y hay mucha dureza en el corazón, precisamente por la edad avanzada. No obstante, los niños de 4 a 14 años son una tierra fértil que nos están esperando. Eso allá. Pero aquí los que tenemos nosotros con nosotros, ¿cuántos años tienes, Abby? 8 años. Rubí, 10. Ya te faltan 4. Pero ya te están sembrando la palabra. Gloria a Dios. Y ya la aceptaste. Kenny, ¿cuántos tienes? 7 años. Bien, vas como a la mitad. ¿Sí? A la mitad. Estamos a tiempo, hermanos, así que, y bueno, si ya se nos pasó la edad de nuestros hijos, no se preocupe, Dios puede hacer milagros, pero eso sí le va a costar más trabajo. Ore mucho, ayune, dé buen testimonio, trabaje duro y va a obtener los resultados. Por la palabra del Señor entendemos que la fe no tiene límites. La fe no tiene límites. Conclusión. La fe, conclusión. La fe no es algo para creer. Porque la gente dice, hey, tú nomás crees en algo, cree en ese árbol, cree en una piedra, cree en ti mismo. No, la fe no es algo para creer necesariamente y así enfrentar los problemas de la vida. Niños, la fe, Abby, es lo único que puede acercarnos a Dios. La fe en su palabra y ser recompensados por Él. Con esto terminamos nuestro tema. Vamos a orar, pidiéndole al Señor que nos ayude para vivir la fe y predicar la fe. Hay que vivir la fe. Y repito, para vivir la fe y luego predicarla, primero hay que conocerla. Por eso mucha gente también dice que la fe es una ilusión, porque no la conocen. Y cuando digo que no la conocen es que nunca han oído de Jesucristo. Pero ustedes han oído de Jesucristo. Y lean la Biblia. Si quieren que su fe sea grande, pues que su conocimiento de la Biblia sea grande, pero también su ponerla en práctica, porque en la medida que nosotros practicamos la fe, esta aumenta y se fortalece. ¿Verdad, hermano Ramón? Cuando usted ha visto que Dios le responde en algo, no se fortalece su fe. Sí, hermano. Hermana Lupita, respuestas que ha visto. Nuestra fe crece. Entonces, estudiemos la fe, vivamos la fe, practiquemos la fe. Vamos a orar. Niñas, vamos a orar. Padre, en este momento nos acercamos a ti por la fe, como dice en Hebreos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por eso nosotros te buscamos, por eso estamos haciendo esto, porque sabemos bien y lo hemos comprobado que separados de ti nada podremos hacer, y que al predicar la fe crece la fe, y predicar la fe produce fe. Dios mío, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y hoy, mis hermanos que están ahí, aumenta su fe, que su fe crezca, Señor Jesús, y que pongamos bien los ojos en ti y que sigamos en esta lucha en medio de las dificultades y no nos desalentemos, que no seamos de los que retroceden, sino que más bien eliminemos todo peso de pecado que nos estorba y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ayúdanos para quitar todo aquello que nos estorba. Te pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre Celestial. Gracias en el nombre de Jesucristo. En esta hermosa hora, Padre Celestial, te adoramos y te alabamos. Ayuda a mis hermanos que se sienten en angustia, que se sienten en dificultad. Fortalece su fe, su corazón. Ayúdanos, Señor. La fe no tiene límites y por medio de la fe, Señor, podremos alcanzar promesas. Podremos mover montañas
Porque si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le podremos decir a este monte, quítate y échate en el mar, y nos obedecerá. Podremos enfrentar problemas gigantescos, dificultades que parecen imposibles superar, pero por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo lo lograremos. Y cruzaremos, Señor, la línea de la muerte si tú así lo dispones, pero en victoria, porque tú nos guiarás más allá de la muerte. O seremos hallados firmes cuando Cristo venga. Padre, que cuando Él venga haya fe en la tierra, haya fe en nosotros, haya fe en nuestros corazones. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nuestros hijos vivan la fe, practiquen la fe, asimilen esta fe y les heredemos este legado de una fe viva, una convicción en tus promesas. Qué dificultades y pruebas tenemos a quien acudir, pero que podemos vivir una vida segura, una vida plena por la fe en Jesucristo, una vida de salvación y de perdón de pecados, justificados por la fe en Jesucristo. Por la fe en tu Hijo Jesucristo, nuestros pecados han sido perdonados. Mi vida fue transformada, Dios mío. Aquella vida vana fue transformada y ahora, Dios mío, tengo la fe en tu Hijo Jesucristo, la garantía de nuestra salvación, la fe en tu Hijo Jesús. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre. Mi hermano que está ahí en su casa, dale ánimo, dale fe, sánalo, Padre. Provéele para su necesidad, susténtale esa deuda que tiene pendiente. Tú socórrele, Padre. Gracias por el pan de cada día, por tus cuidados, por tu amor, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a leer el Salmo 23 y así terminamos nuestro culto de sociedad. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. La paz de Dios.